Qué impresionante, tremenda máquina, 33 watts. No había visto un láser de esta potencia en máquinas grabadoras y cortadoras del tipo de diodo. Tiene una velocidad de 30.000 milímetros por minuto, un avión esto. Obvio para grabar, por supuesto, para cortar siempre es más lento. Estaba ansioso por probar esta grabadora de marca Acmer, que ya la tenía vista en varios videos de review antes. Como vemos, llegó perfectamente embalada con doble caja y bueno, por el tamaño seguro que ya viene prearmada. Abrimos, encontramos el manual, también trae esta hoja de datos que bueno, me parece importante esto porque nos da los datos de corte y grabado de cada material con la velocidad, la potencia y cuántas pasadas. Bien, sacamos la primera espuma y encontramos una presentación muy delicada en cajas separadas. Acá tenemos, por ejemplo, en esta, distintos materiales de prueba. En esta otra está el módulo láser de 33 watts. Esta máquina también puede pedirse con láser de 10 watts o de 20 watts. Y también vi que tienen uno de 48 watts. Nunca vi módulos de estas potencias. En el costado del módulo está el ingreso de aire y el dispositivo de ajuste de foco. También encontramos ahí mismo, en la misma caja, dos lentes de repuesto. Acá tenemos la bomba de aire forzado para que los cortes y los grabados sean de más calidad. Esta bomba tiene un filtro en la toma de aire que me parece muy bien porque eso no deja pasar el aire con polvillo que puede ensuciar el láser. Acá en esta otra caja está la fuente de alimentación, súper robusta, 24 volts 6 amperes. Puede usarse con tensiones de entrada de 220 y de 110 voltios. Está el cable de alimentación, una memoria, el pendrive. En realidad no es un pendrive, es un adaptador para la memoria. Las llaves de seguridad, cable para el rotatorio que viene como accesorio y cable para comunicarse con la PC. Acá tenemos también unas gafas de protección, una cajita con herramientas, varios destornilladores y llaves. Y por último, acá está la máquina. Muy bonita, una hermosa estructura, delicado frente. Esta máquina tiene un sistema de raíles tipo industrial, distinto a las de las otras máquinas que vienen con las rueditas típicas. El armado es cosa de 5 minutos más o menos. Lo único que tienen que tener cuidado es con la alimentación general y la alimentación de la bomba de aire, ya que tienen las dos el mismo conector. La que va a la fuente de alimentación general está al costado, al lado de la salida para la PC, y la bomba de aire está conectada debajo del frente, al lado de un botón de llama, ¿no? De flama. Al módulo láser le conectamos el tubo de aire y la alimentación. Muy simple esto, muy sencillo, ¿no? En la parte de atrás también encontramos una llave que activa el eje Y o el rotatorio. Para modo normal debe estar en el Y, ¿no? En el I. Para seguridad, vamos a ver que en el frente encontramos el botón de apagado inmediato, presionando se corta todo y girando se restablece. Después están las llaves para evitar que si tenemos chicos vayan a encender la máquina y cause algún accidente. Tenemos la alarma por llama y por inclinación, es esta luz amarilla. El láser viene protegido por un vidrio y también tenemos unas gafas de muy buena calidad. Para conectividad
Esta máquina puede manejarse desde el celular o una tablet. Para eso, bueno, tenés que irte hasta la página de Acmer Laser y te bajás la aplicación. Una vez que hiciste eso, colocas la memoria que viene con la misma máquina, esta vez la colocas en la propia máquina y encendés. Vas a ver que dentro de las redes aparece una que es la Acmer P2, te conectás y entras a la aplicación. Te vas acá donde dice conectar, pones esta IP, tal cual como dice el manual, ¿no? Pones esa IP, conectar y listo. Ya tenés el control desde la tableta o el celular. Podés mover el módulo, mandar a home, editar, buscar archivos, podés conectar además, como siempre, a través del cable, es decir, no quita que tienes los dos tipos de conectividad. Te recomiendo, como siempre, utilizar como software el Lightroom, que es el mejor, es de pago, pero tenés 30 días de prueba con todas las funciones. También tenés el Láser GRBL, que es gratuito, pero no es lo mismo. El otro es mucho más amigable, mucho más fácil. Si vas a trabajar con esto, siempre te recomiendo el Lightroom. Para conectar la máquina a la PC, conectás el cable, pones la memoria en el adaptador y la conectas a uno de los puertos del USB de la computadora. Luego abrís Lightroom, dispositivo, importar y en la memoria, en software, vas a encontrar el archivo que dice acmerp2.lbdev. Una vez que localizaste ese archivo, picas ahí y se instala automáticamente y ya vas a ver que está vinculada. Si tenés otras máquinas, tenés que elegir justamente la Agmer P2. Bien, vamos a probarla. Primero colocamos debajo de la máquina algo para no quemar la mesa. Yo te recomiendo el accesorio tipo panal de abejas, como este, que está en la tienda de Acmer. Y vamos a empezar por algo livianito para la primera prueba. Va, no tan livianito. Contrachapado de 5 milímetros de espesor a velocidad 500 y 100% de potencia. Una sola pasada. Mirá, lo corta como si fuera manteca. Vaya potencia, ¿no? Que tiene esto. Vean qué calidad, increíble, ¿eh? Muy, muy lindo. Bueno, acá quedó el cartel para la casa de mi vieja. Vamos a ver ahora la calidad de grabado. En este caso voy a usar aluminio anodizado y una imagen para ver qué onda. 15.000 de velocidad y 100% de potencia. Va a una velocidad increíble esto. Muy bueno, ¿eh? Muy buena calidad. Fíjense, muy bonito quedó. Ahora voy a grabar un llavero de madera y voy a seguir las indicaciones de esta tablita pregrabada que me enviaron también, donde tiene las potencias y los tonos que aparecen en la madera, ¿no? 15.000 de velocidad, 90%. Bueno, muy bueno, rapidísimo. Me impresiona lo rápido que va. Yo estoy acostumbrado con las otras máquinas que tengo. Tengo 3 máquinas más, 4 máquinas más. Y, y ninguna tiene la velocidad que tiene esta, ¿eh? Miren qué buena quedó esta imagen, por ejemplo, grabada en papel de raspar. Esto va a 20.000 milímetros por minuto y 45 de potencia. Acá lo tenemos al Capitán Sparrow. Pasamos ahora al acero inoxidable y después a una prueba bruta para ir terminando. Pero antes de eso, los quiero invitar a participar del concurso de Acmer, que es una competencia de bricolage en línea y que sortea una máquina igual que esta y $3.000. Acá abajo te voy a estar dejando el link
a la página. No hace falta tener una grabadora marca Agmer, podés participar lo mismo con la grabadora que tengas. Lo único que no muestres logos ni marcas. En la página están los datos para inscribirte y en Facebook hay un link que también te lo voy a dejar acá abajo en la descripción con más información y noticias sobre esto. Y lo bueno es que están en español algunas. ¿Y quién te dice que no te ganás la máquina y la plata para empezar tu emprendimiento? Bueno, vamos con el acero inoxidable. Primero hago una plantilla para ver cuáles son los tonos. Acá ya la tengo. Según me parece que con una velocidad de 3090 o 100% de potencia va muy bien. Lo vamos haciendo. No, quedó espectacular. Veamos ahora a lo bestia. ¿Qué tal le va con este acrílico que tiene 30 milímetros de espesor? No sé para qué se usará un acrílico de este tipo, no había visto nunca tan grueso, pero bueno, vamos a ver qué tal se las banca. Ponemos 200 de velocidad, 100 de potencia y 8 pasadas. Mirá, lo cortó, qué bárbaro, ¿no? Qué potencia. Se ven las pasadas acá, fíjense, acá en el corte, ¿no? Bueno, gente, impresionante esta máquina. Espero que les haya gustado la review y tengan, bueno, una muy buena idea de cómo es esta grabadora y cortadora Agmer P2 y la amplia gama de posibilidades que tenés con la misma. Si te gustó, ponele like al video y suscríbete al canal picando la campanita para recibir notificaciones cuando suba nuevo material. Muchas gracias por ver el video. Chau, que Dios los bendiga a todos.